Muy buenas amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que hoy estén muy bien. Mi nombre es Laercio Spinardi y en el día de hoy vamos a ver qué son los nucleótidos. Este video lo voy a hacer a pedido de Pepe Suárez, un suscriptor muy fiel que siempre está ahí apoyando el canal, un capo la verdad. Y hoy voy a explicarles qué son estos nucleótidos, para qué sirven, cuáles son sus características y cómo están formados. Así que de acá vas a salir sabiendo lo principal de los nucleótidos. Pero bueno, no me extiendo más y arrancamos con el video. Los nucleótidos van a ser moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Por estos 5 elementos están formados los nucleótidos, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y estos 5 elementos se van a agrupar de determinada manera para crear a nuestro nucleótido, al nucleótido que buscamos. Y ahora vamos a ver cómo es la estructura de este nucleótido. Como dijimos recién, este nucleótido tiene fósforo, tiene oxígeno, tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene los 5 elementos. Y para entender al nucleótido lo vamos a dividir en 3 porciones. Esta sería la molécula del nucleótido, ¿no? Va a tener 3 porciones. Por un lado va a tener la porción amarilla, que sería esta, el ácido fosfórico. Que el ácido fosfórico es un fósforo y 4 oxígenos que están unidos a él. Uno de estos oxígenos lo usa para unirse al siguiente compuesto. El siguiente compuesto es el azúcar. El azúcar, o también conocida como carbohidrato, va a ser un pentágono formado por carbonos y también oxígenos e hidrógenos. Y por último, va a tener una base nitrogenada, que es este compuesto acá, estos dos anillos con nitrógenos y carbonos, que va a estar unida al azúcar. Entonces, el azúcar sería como el puente que conecta a la base nitrogenada y al ácido fosfórico. Repasando con los cartelitos. Ácido fosfórico, esto que está acá en amarillo. El fósforo con los 4 oxígenos. Luego, el azúcar o carbohidrato sería esto de acá. Y la base nitrogenada sería esto de acá. Esas 3 cosas forman al nucleótido. Esto que tenés acá es un nucleótido. Pero hay algo interesante en los nucleótidos. Y esto es que hay varios nucleótidos. Porque pueden tener distintas bases nitrogenadas y distintos tipos de azúcares. Pueden tener distintas variantes de estos dos compuestos. Y ahora vamos a ver cómo es esto. El azúcar que vimos recién, esta de acá, puede ser de dos tipos. Puede ser desoxirribosa o ribosa. Algo que vamos a ver dentro de poquito es que estos nucleótidos forman ADN y ARN, ¿no? Si tu nucleótido forma ARN, va a ser una ribosa. Pero si forma ADN, va a ser una desoxirribosa. Entonces ya sabemos que el azúcar puede ser desoxirribosa o ribosa. Ribosa en ARN, por eso es ácido ribonucleico, ribo de ribosa, y en ADN es desoxirribosa, ácido desoxirribonucleico. En cuanto a las bases nitrogenadas, pueden ser de 5 tipos. Pueden ser citosina, guanina, adenina, timina y uracilo. Esta base nitrogenada que vimos recién, esta de acá, puede ser de alguno de estos 5 tipos. Y algo similar pasa con las bases nitrogenadas. El ARN solo puede tener uracilo y el ADN solo puede tener timina. El ARN puede llevar citosina, guanina, adenina y uracilo, pero no timina. Y el ADN puede llevar citosina, guanina, adenina y timina. Sé que probablemente esto se escuche como un quilombo, pero ahora todo va a tomar mucho más sentido. Veríamos más en detalle estas 5 bases nitrogenadas. Algo interesante de estas bases nitrogenadas es que a su vez se van a dividir en 2 grupos. Uno que es pirimidinas y el otro que es purinas. Empezaríamos viendo las pirimidinas, que son 3. La timina, que es esta de acá, la citosina, que es esta de acá, y el uracilo. Si en tu facultad o en un examen te preguntan de las pirimidinas cómo reconocerlas,
vos tenés que hacerte la idea de que las pirimidinas son un solo anillo de carbono y nitrógeno. Acá lo tenés, un solo anillo. Las bases nitrogenadas que veas, que son de un solo anillo, son las pirimidinas: timina, citosina y uracilo. Y en cambio, las purinas van a tener dos anillos. Uno, dos. Las purinas están formadas por dos anillos. Las bases nitrogenadas purinas están formadas por dos anillos. Y en estas purinas entran la adenina y la guanina. Adenina y guanina. Entonces, para hacer un mini repaso, ya sabemos que un nucleótido está formado por ácido fosfórico, azúcar y base nitrogenada. Azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. Ribosa en ARN, desoxirribosa en ADN. Y a su vez la base nitrogenada puede ser timina en ADN, uracilo en ARN, citosina, guanina y adenina. Estas últimas tres en ambos. Y vimos a su vez que también se dividen estas bases nitrogenadas en dos grupos, purinas y pirimidinas. Ahora que ya vimos toda la estructura de los nucleótidos y tal, vamos a ver para qué sirven, qué forman. Los nucleótidos van a servir para formar ADN y ARN, o a su vez pueden quedar como nucleótidos libres. Pueden servir para quedar como compuestos libres en la célula que lleven a cabo otras funciones que vamos a ver más en el futuro. Empezaríamos viendo cómo los nucleótidos forman el ADN y el ARN. Empezamos viendo cómo los nucleótidos forman el ADN. El ADN vamos a ver que va a estar formado por muchos nucleótidos. Ignoremos esa hilera de ahí, solo veamos esta hilera de acá. Vos tenés que pensar que esto de acá es un nucleótido, ¿no? Azúcar, base nitrogenada y ácido fosfórico. Pero algo muy interesante es que hace este nucleótido es que se une con el nucleótido de abajo mediante el ácido fosfórico del nucleótido de abajo, ¿no? Entonces, el azúcar de este nucleótido tiene unido su fósforo, pero a su vez tiene unido el fósforo del nucleótido de abajo. Y lo mismo, el azúcar de abajo tiene unido su fósforo y aparte el fósforo del azúcar de abajo. Y así, este azúcar tiene unida su fósforo y aparte el fósforo del nucleótido de abajo. Y así es como van haciendo largas cadenas de nucleótidos. Y esta unión que hace el azúcar con el ácido fosfórico del nucleótido de abajo se llama unión fosfodiéster. La unión que hace el azúcar con el fósforo del nucleótido de abajo, unión fosfodiéster. Muy bien, entonces ya tenemos una hilera larga de nucleótidos. Pero eso no va a formar todo el ADN. El ADN van a ser dos hileras largas de nucleótidos unidas, así como lo tenemos. Pero wow, ¿qué es esto? ¿Está dada vuelta? Sí, así es. El ADN son dos cadenas largas de nucleótidos, una que está dada vuelta de la otra. Esta está dada vuelta con respecto a esta. Si damos vuelta a esto, mirá, está dado vuelta, ¿no? Bien, pero vos te preguntás cómo hacen las dos hileras para estar unidas. No pueden unirse mediante los ácidos fosfóricos. No. Van a hacer otro tipo de unión. Lo que sucede acá es que las bases nitrogenadas que habían quedado libres de los nucleótidos se van a unir entre ellas. La base nitrogenada de esta hilera se une con la base nitrogenada de esta otra. La base nitrogenada de esta hilera se une con la base nitrogenada de esta otra. La base nitrogenada de esta hilera se une con la base nitrogenada de esta otra y así. Y van a ser un tipo de unión especial llamada puentes hidrógeno o puentes de hidrógeno. Lo que hace la base nitrogenada de este es hacer puentes de hidrógeno con la base nitrogenada de este y así sucesivamente. Y esto hace que las dos hileras de nucleótidos se mantengan unidas. Y entonces así es como se forma el ADN, con dos hileras de nucleótidos unidas. También algo interesante que hay acá, y es por eso que les expliqué qué son las purinas y qué son las pirimidinas, es que una purina se tiene que unir sí o sí con una pirimidina. Imagínate que esta base nitrogenada acá es una purina, ¿no?
Esta base nitrogenada de acá sí o sí tiene que ser una pirimidina. Si acá hay una purina, no puede hacer puente de hidrógeno, sí o sí tiene que ser pirimidina. Entonces acá te es purina y acá pirimidina, o al revés, acá purina y acá pirimidina. Nunca pueden haber dos purinas juntas o dos pirimidinas juntas. Es siempre una opuesta con la otra. Acá lo mismo, una pirimina y una purina o al revés. Purina, pirimina. Pirimina, purina, como sea. Pero nunca pueden ser dos del mismo tipo porque si no, no crean estos puentes de hidrógeno. Ya que vimos cómo se crea el ADN con los nucleótidos, veremos cómo se crea el ARN. Uy, nos quedó dado vuelta del anterior. Ahí lo damos vuelta. El ARN es más simple. Va a ser solo una cadena de nucleótidos, no van a ser dos como en el ADN. Solo es una cadena de nucleótidos. Acá también participa la unión fosfodiéster. Acá el ácido fosfórico de este azúcar se une con el ácido fosfórico de esta otra. Y así sucesivamente dándote la cadena de ARN. Pero acá los puentes de hidrógeno no participan. Porque no ves otra cadena que tenga que hacer puente de hidrógeno. Entonces, chau, esto a la M. Acá veremos otra forma de representar al ADN y al ARN. Normalmente al ADN y al ARN se lo representa según la secuencia de bases nitrogenadas, porque los nucleótidos siempre son los mismos, o sea, el azúcar y el fósforo siempre se repiten. Entonces, lo que se va a destacar para abreviar al ADN y al ARN son las bases nitrogenadas. Por ejemplo, este ADN se lee así. Esta hilera de acá para allá es guanina, guanina, adenina, citosina, adenina, guanina, guanina, timina, citosina, timina. Citosina, citosina, timina, guanina, timina, citosina, citosina, adenina, guanina, adenina. Y ves que acá tenés una purina con una pirimidina. Y así sucesivamente. Purina, pirimidina. Purina, pirimidina. Siempre se une una purina con una pirimidina de las bases nitrogenadas. Así que cuando veas al ADN con todas estas letritas, cada letrita hace referencia a la base nitrogenada de la cadena, o sea, las bases nitrogenadas que están en la cadena. Y en el ARN también vas a ver que están citosina, citosina, uracilo. Acordate que el ARN no tiene timina sino uracilo, guanina, uracilo, citosina, citosina, uracilo, adenina, adenina. Acá vemos que es solo una cadena porque es ARN. El ARN, si recordás, era solo una cadena. Ya que vimos cómo se ve de forma abreviada el ADN y el ARN, veremos la otra parte que hacen los nucleótidos libres. Esta parte es la que más me gusta, es la más interesante. Es muy probable que en tu vida hayas escuchado del ATP, el AMP o el ADP. Son los clásicos, ATP, ADP, vos se te viene a la cabeza energía. Estos ATP, AMP y ADP son nucleótidos. El primer grupo de nucleótido libre que veríamos son los fosfatos de adenina. Cuando tu nucleótido esté así, que solo tenga la base nitrogenada y el azúcar, se va a llamar nucleósido. Pero ahora, imagínate que acá tenemos una ribosa y acá tenemos una adenina, ¿no? Si a esta ribosa y a esta adenina le pegamos un ácido fosfórico, deja de ser un nucleósido y se convierte en un AMP, un adenina monofosfato. Luego, si a este AMP le agregamos otro fósforo, otro ácido fosfórico, deja de ser AMP y se transforma en ADP. Nos quedó como ADP. Pero ahora, si este ADP, que sería la ribosa, la adenina y los dos ácidos fosfóricos, le sumamos otro ácido fosfórico, te queda como ATP. Y entonces, este sería el primer tipo de nucleótido libre, el ATP, AMP y ADP. Estos tres serían nucleótidos libres. Y estos son muy importantes, en especial el ATP. Vos vas a ver que el ATP va a servir para muchas funciones energéticas. Cuando la célula tenga que hacer lo que sea, ya sea transportar una vesícula, exocitar, producir movimiento, lo que sea, va a usar este nucleótido libre, el ATP. Ribosa, adenina y tres ácidos fosfóricos.
Y el grupo de fosfatos de adenina los nombramos a los tres, al ATP, AMP y ADP. También pueden haber otras variantes de estos fosfatos de adenina. Si acá sacamos esta adenina y ponemos una timina, te queda TTP, o sea timina trifosfato. Si acá sacas la adenina y pones una citosina, te queda citosina trifosfato. Si sacas acá la adenina y pones un uracilo, te queda uracilo trifosfato. Y así sucesivamente con los otros nucleótidos. Y también te pueden quedar como nucleótidos libres. La citosina trifosfato o la timina trifosfato no te los dibujé porque no son de tanta importancia y entran más en otros temas. Pero con que te quedes con la adenina trifosfato es suficiente. Muy bien, ahora veremos la uridina trifosfato, que es esta de acá. Esta uridina trifosfato, uracilo trifosfato, es muy simple. Va a ser una ribosa, base nitrogenada de uracilo y luego 3 fósforos. Es muy parecido al ATP, solo que tiene acá el uracilo. Este sí lo pusimos porque tiene algo muy interesante. Lo que puede hacer este uracilo trifosfato es perder un fósforo y quedarse como uracilo difosfato. Pero cuando perdió ese fósforo se le puede pegar una glucosa. Se le pegó una glucosa. Entonces te queda como uracilo difosfato glucosa. En otros casos también se puede pegar acá una galactosa y te queda como uracilo difosfato galactosa. Pero eso es lo interesante, que se le puede pegar una galactosa. Y esto te sirve de tener al uracilo difosfato galactosa porque este uracilo difosfato puede pegarle galactosa a otros compuestos. Imagínate que tenés una proteína a la cual le querés pegar una glucosa. Este uracilo difosfato glucosa puede llegar y pegarle esa glucosa. Veremos el próximo nucleótido libre, que sería la flavina adenina dinucleótido, también conocido más comúnmente como FAD. El FAD va a ser este compuesto de acá. Acá está la flavina, es esto de acá, que sería como una especie de base nitrogenada. Luego acá tenés una adenina, acá tenés el azúcar, la ribosa y acá dos ácidos fosfóricos. Normalmente el FAD se usa para tomar hidrógenos y llevarlos a otro proceso llamado cadena respiratoria. Y este FAD tenés que pensarlo como un transportador de hidrógenos, ¿no? Y esos hidrógenos luego se van a usar para generar más energía. Con que recuerdes flavina adenina dinucleótido FAD y que sirve para transportar hidrógenos, ya es más que suficiente. Ya el último nucleótido libre que veremos sería la nicotinamida adenina dinucleótido. Este tiene acá una nicotinamida unida a una ribosa, esta ribosa unida a dos ácidos fosfóricos, luego unido a otra ribosa y luego unido a una adenina. Lo interesante de esto es que también sirve para transportar hidrógenos. Este también se lo conoce comúnmente como NAD y puede quedar como NADH. Y también este NAD sirve para transportar los hidrógenos y transformarlos en energía. Sería como el hermano mayor del FAD. Y bueno, esto sería todo. Si te gustó puedes dejarle like, puedes suscribirte que me ayudas un montonazo y puedes comentar cualquier duda que tengas. También, algo que te quería decir, mucha suerte con tu examen. Sé que vas a rendir, estoy casi un 90% seguro de que estás viendo este video porque vas a rendir. Suerte con tu examen, sé que sos inteligente y lo vas a sacar adelante. Así que muchos ánimos, muchas suertes y a darle. Así que sin nada más que decir me despido. Nos vemos.